Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me levanto a la 1:30 de la mañana para preparar un mensaje y lo envío a las 3 de la mañana de lunes a viernes. Aquí estamos en la casa de Dios y aquí tenemos los servicios. Todos los domingos a la 1 p.m. y también tenemos los estudios bíblicos todos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Y el título de hoy se llama La carta de Judas. En su carta a la iglesia, Judas hace una tremenda advertencia. Escribe a los que el Padre ama y ha llamado, los cuales son protegidos por Jesucristo. He sentido grandes deseos de escribirles para rogarles que luchen por la fe que una vez fue entregada a los que pertenecen a Dios, porque en medio de engaños se han infiltrado ciertas personas, hombres impíos que cambian en libertaje la gracia de nuestro Dios y niegan a nuestro único soberano y Señor, Jesucristo. Judas capítulo 1 y versículo 1 hasta el 4. Judas nos previene de que estarán falsos pastores infiltrados en la casa de Dios con una meta en mente: convertir la gracia del Señor en lascivia. Dice, Satanás está enviando cierta falsa doctrina para que se infiltre en la iglesia y vendrá a través de predicadores, maestros y evangelistas. Tomarán la gracia de Dios para torcerla sutilmente, manipulándola hasta producir la lascivia en el pueblo de Dios. Para entender la seriedad de la advertencia de Judas, necesitamos comprender el significado de lascivia. Este término abarca a todas las variedades concebibles del pecado. En términos literales, lascivia significa falta de disciplina moral, rechazo a las normas aceptadas de la mortal. La palabra proviene del latín lascivia, que significa pasión suelta, desbocada, y codicia. Significa permisividad, desorden, el abandono de todos los frenos. También representa todo lo sucio, degradante, lujurioso y obsceno. Jesús llamó a la lascivia un pecado del corazón. Lo que sale del hombre, eso es lo que contaminaría al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avarancias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo y insensatez. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 20 hasta el 22. Igual que Judas, el apóstol Pablo también odió la lascivia que veía en la iglesia. Escribió a los corintios en términos directos: ¿por qué tengo que, cuando vaya a verlos, quizás no los encuentre como quisiera, y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado? En 2 de Corintios capítulo 12, los versículos 20 hasta 21. En este mismo pasaje, Pablo llama a los corintios sus amados. En efecto, ellos eran los hijos de Pablo en el Señor y fueron bendecidos de forma increíble por Dios. Habían sido instruidos por el mismo Pablo, Timoteo, Tito y otros ministros piadosos, y Pablo les recordaba, y todo eso es para su edificación. Capítulo 12, versículo 19. Cuando leemos las dos cartas de Pablo a esta iglesia, vemos
las enseñanzas increíblemente poderosas que les llevó. Escribo sobre la resurrección, la venida del Señor, el trono de juicio de Cristo, la muerte al pecado, la justificación por la fe, el cielo y el infierno. Con fidelidad, Pablo advirtió a esta comunidad, la halagó, les rogó, sin duda ninguno. Otro grupo de creyentes ha sido pastoreado más amorosamente, más confrontado con la verdad y más edificado por el Evangelio de la gracia. Además, los corintios fueron bendecidos más allá de las enseñanzas de Pablo. Ellos habían experimentado poderosos movimientos y obras del Espíritu Santo en sus medios. Habían recibido muchos dones espirituales, incluyendo sanidades, profecías, interpretaciones, revelaciones divinas. Esta iglesia era un cuerpo vibrante, profético y encendido. A pesar de todo increíble, algunos creyentes bendecidos seguían viviendo en inmoralidad. Pablo acusó a muchos de ser lascivios. Capítulo 12, versículo 21. Escribió: esta es la tercera vez que voy a visitarlos. A los que antes pecaron y a todos ahora, que si voy otra vez a visitarlos, no voy a tenerles consideración. Les escribo esta carta antes de ir a verlos, para que cuando vaya no tenga que ser tan duro en el uso de mi autoridad, la cual el Señor me dio, no para destruirlos, sino para su edificación. Capítulo 13, versículo 1 y el 2 y el 10. Pablo no andaba con rodeos, decía 2 veces: les he advertido del pecado que hay en su congregación. Todos ustedes han recibido una plática divina y condenadora. Todos han tomado del don de la gracia de Dios. Y aún así algunos de ustedes han torcido deliberadamente esa gracia a seguir viviendo en impureza. Les recuerdo que mi don es edificar, no destruir. He sido llamado a edificarlos en la preciosa fe. Pero cuando regrese por tercera vez, no tendré otra alternativa que ser rudo con ustedes. No pasaré por alto a nadie que siga entregándose al pecado. Ahora le pregunto a usted, ¿cómo es que esta gente, bendecida de manera tan abundante, podía seguir viviendo en una condición tan sordida? Esperamos que el mundo sea lascivio, complaciéndose liberalmente en su lujuria, pero no el pueblo de Dios. Evidentemente, sin embargo, ese pecado se había vuelto incontrolable en la casa de Dios. Todos los domingos los cristianos profesantes se reúnen en la casa de Dios para adorar, escuchar su palabra y disfrutar de la hermandad. Con todo, muchos de estas personas se aparecían piadosas, llevan vidas llenas de lujuria, fornican, tienen aventuras amorosas, alimentan su adicción a la pornográfica. Dígame, ¿cómo un creyente que ha recibido la luz podría seguir haciendo tales cosas? Primero consideramos la profecía de Apocalipsis capítulo 12. Nos dice que un demonio enfurecido enviaría la tierra durante los últimos días para seducir al pueblo de Dios. El diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y la serpiente arrolló de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese
arrastrada por el río. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12 hasta el 15. Este pasaje describe el ataque de Satanás a la iglesia en estos últimos días. El diablo va a expulsar un flujo de inmundicia tan grande y poderosa que desvaría incluso a muchos de los elegidos de Dios. Pablo le dijo a los corintios que esto ya estaba ocurriendo entre ellos, pues muchos ya habían sido arrastrados por el torrente de lascivia de Satanás. Judas no anda con rodeos. Nos dice inmediatamente por qué muchos en la casa de Dios están siendo desviados por el torrente de lascivia del diablo. ¿Por qué por medio de engaños se han infiltrado ciertas personas, hombres impíos que cambian en libertaje la gracia de nuestro Dios y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo? Judas capítulo versículo 4. En este solo verso, Judas pone en evidencia todo el plan de Satanás para engañar a los elegidos de Dios. El diablo traída a la iglesia todo tipo de ministros para pervertir el evangelio de la gracia. Sin embargo, si usted tiene una comprensión genuinamente bíblica de la gracia, el enemigo no lo puede engañar. Nunca podría seducirlo para llevarlo a la lascivia. De modo que ¿cuál es la auténtica gracia bíblica? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Tito capítulo 2, versículo 11 hasta el 13. Este pasaje revela dos características que la gracia bíblica siempre produce en la vida de un creyente: una expectación y un anhelo por la segunda venida del Señor, y dos, un temor y una reverencia santa hacia el Señor. Estos dos frutos de la obra de la gracia son inseparables. Sencillamente no podemos poseer uno sin el otro. El autor de Hebreos nos urge: tengamos gratitud inmediatamente ella, sirvanos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Este verso enlaza la gracia directamente con la reverencia. En resumen, la reverencia es un concepto divino que incluye temor, respeto y sobriedad. El apóstol Pedro también relaciona la gracia con la soberbia. Reverencia: ceñid los lomos de vuestros entendimientos, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que os trayera cuando Jesucristo sea manifestado. Primero de Pedro capítulo 1 versículo 13. Pedro no nos está animando a poner cargas largas o andar por ahí sin gozo. Por lo contrario, habla de una reverencia que produce auténtica alegría del corazón y dice: si tienen una revelación de la gracia de Jesús, su amor, santidad y belleza produciría en ustedes temor y reverencia. Ahora, cuando Judas habla que hombres impíos se infiltran en la iglesia, la palabra que utiliza para impíos significa hombres sin reverencia. En otras palabras, estos maestros introducirían ligereza y vanidad en la casa de Dios. Intentarían distorsionar y prevenir toda reverencia hacia las cosas del Señor.
Jeremías profetizó tales hombres impíos. He aquí yo estoy contra los que hacen herar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Jeremías capítulo 23, versículo 32. La palabra ligereza en este versículo significa frivolidad. Jeremías dice, estos falsos maestros serían de todas las cosas que se deben reverenciar, respetar y mirar con temor. Ellos ridiculizan la sobriedad que viene de la verdadera adoración al Señor. ¿Cuál es el propósito del diablo al traer un espíritu de ligereza? Es hacerle creer que el Señor no es severo frente al pecado. Satanás quiere que usted piense que no hay ira en él, Señor, que su gracia cubre todo juicio justo. De modo que a veces escucharía al enemigo susurrar, no te preocupes por tu lujuria. Hay abundante misericordia y perdón en el Señor. Pablo dice que todos estos hombres impíos detienen con injusticia la verdad. Romanos capítulo 1, versículo 18. En otras palabras, han conocido la verdad y la han soberbiado. Han sido edificados y reprobados por ella, pues Dios se le manifestó. Capítulo 1, versículo 19. Pero, a pesar de haber sido bendecidos por la verdad de Dios, se alejaron de ella, rehusaron dejar sus prácticas lascivias y en su lugar se entregaron a su lujuria. A su vez, Dios los entregó al engaño de sus pecados. Cuando Judas dice convertir en libertaje la gracia de Dios, Judas, versículo 4, la palabra volver significa que algo cambia, que algo se añade. Viene de una palabra que significa advertir a la verdad, es decir, ponerla en el suelo y volverá pasiva. En resumen, la gracia de Dios una vez estuvo erguida y activa en la vida de estos hombres impíos. Pero como no dejaron su pecado, la arrollaron al suelo y la pisotearon y la despojaron de todo su sentido y poder. Como Isaías se lamentaba, la verdad tropezó en la plaza, la verdad fue detenida. Isaías capítulo 59, versículos 14 y 15. Pablo dice de tales hombres que Dios les manifestó la verdad. Vea Romanos capítulo 1, versículo 19. En un tiempo estos hombres conocieron todo el significado de la gracia, pero de algún modo se volvieron adictos a una lujuria a la cual no querían renunciar. En este punto comenzaron a detener la verdad en la maldad. Tuvieron que inventar una gracia falsa para excusar su lascivia, de modo que hoy predican a un Cristo falso por medio de un concepto pervertido de la gracia. Judas llama a tales ministros impíos. Estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Judas, versículo 8. En contraste, creo que la mayoría de las personas que leen este mensaje son siervos obedientes, temerosos de Dios. No se manchan con la inmundicia, abandonado la lascivia y caminan en gracia que lleva a la santidad. Sé que muchos ministros y obreros cristianos pueden ser adictos a algún tipo de lujuria. Las encuestas entre pastores han demostrado que esto es tremendamente cierto. Sin embargo, creo que muchos creyentes son más bien atacados y tienen caídas ocasionales en lascivia. Después de cada comprensión, estos empeñosos siervos sienten el peso de su culpa y se arrepienten aún más
anhelan ser liberados de sus caídas ocasionales. Deseo dirigirme a estos cristianos ahora. Satanás sabe que ustedes van a clamar a Dios cada vez que pecan y sabe que siempre van a recibir el perdón de Dios. De modo que, mientras tengan alguna medida del temor de Dios en su corazón, Él no puede atacarlos a ninguna lujuria o pecado. Como entonces es que el enemigo eventualmente atrapa a un siervo de Dios, como recluta a aquellos que han conocido la gracia genuina, los arma con un evangelio falso y los envía a las iglesias para intentar engañar a los elegidos. La única manera en que el diablo le puede atacar a un pecado es vendiéndole una mentira. En resumen, tiene que convencerlo que su mentira es la verdad. Y él lo hace con frecuencia, convenciéndolo a los cristianos de que todavía pueden aferrarse a la gracia de Dios, aunque sigan deleitándose en el pecado. Puede que usted objete, ¿cómo es que Satanás puede convencer a un cristiano verdadero de que está bien pecar? Nunca podría creer que Dios pase por alto o excuse mi pecado. Satanás viene desde su mentira, persuadiendo a los cristianos de que la gracia es como un río interminable de perdón. Nos susurra, puedes regresar cuando quieras al pecado siempre que también regrese al altar. No dijo Jesús que debemos perdonar a los demás por lo menos 490 veces, seguros que tu amoroso Salvador te perdonaría muchas veces más, mientras tengas un corazón arrepentido y te lamentes por sus pecados. No te pasará nada, puedes entregarte a tu lujuria 1000 veces, que Él te perdonará todas. Esto suena tan cercano a la verdad. En efecto, no hay límites para el perdón de Dios para aquellos que se acercan con un corazón verdaderamente arrepentido. De modo que esta declaración es verdadero evangelio en un 95%. Sin embargo, el otro 5% es veneno puro que eventualmente destruirá su alma. El 5% de mentira de Satanás sobre la gracia es la levadura demónica que arruina todo el pan. Tal vez piense, asisto a una iglesia donde un pastor piadoso predica una palabra bíblica sólida. No conozco a ningún ministro que tuerza el evangelio de la gracia para provocar la permisibilidad. Los sermones que escucho son sobre la gracia del nuevo pacto y la misericordia de Dios hacia aquellos que luchan. He aprendido que aunque no tengo poder en mi carne para vencer al pecado, el Espíritu de Dios me dará fuerzas para obedecer su palabra. Usted tiene en su poder una verdad increíblemente liberadora, con poder para cambiar vidas. Con todo, si Satanás lo ve caer ocasionalmente en la lascivia, se dará cuenta de que usted tiene una debilidad por su pecado. Sabrá que usted no quiere realmente ser libre. Además, por medio de su continuo pecar, le ha dado entrada en su mente. Y así es como él implantaría una mentira en usted. Infundaría en usted una distorsión simple y moral que suene algo así. ¿No es esta verdad maravillosamente liberadora? En tu propio ser no tiene capacidad para resistir al pecado. Así que Dios promete enviarte al Espíritu Santo para que Él haga lo que tú no puedes. Todo lo que te toca hacer es seguir lamentándote. Tus rebalones no tendrán importancia.
El Espíritu Santo sabe cuándo entrar para darte poder. Ciertamente no puedes ser juzgado por un pecado que no puedes controlar. Puedes ver la mentira inserta en el Evangelio de la Gracia. Es la mentira de que los cristianos no son responsables por sus pecados y lleva a culpar a Dios por su pecado. Usted diría, ¿por qué no vino el Espíritu Santo cuando fui tentado? Esperaba que me diera fuerzas, pero nunca apareció. Por eso me rendí a la lujuria, pero no es mi culpa. La verdad es que si usted no desea ser libre de la lujuria, irá corriendo con el don de la gracia de Dios directo al pecado. Pero Pablo aclara el engaño que hay en este pensamiento. Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Romanos capítulo 6, versículo 1 y el 2. Dios da gracia que Judas nos proporciona 3 defensas contra los engaños y las mentiras de Satanás. Sobre la gracia, Judas escribe, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Judas, versículo 20 hasta el 21. Note 3 cosas en este verso. Debemos edificar nuestra fe. ¿Cómo? Estudiando con diligencia la palabra de Dios. Sin embargo, la fe no viene solamente por leer la Biblia, sino por escuchar o hacer que leemos. Debemos leer la palabra de Dios, aplicarla a nuestros corazones y aceptar su amonestación. Eso producía soberanía espiritual en nosotros. Entonces no importa la clase de mensaje que escuchemos predicar, no seremos arrastrados por las mentiras y la ligereza de ningún hombre. Debemos orar en el Espíritu Santo. Eso significa que no oremos solamente en la iglesia, sino acogiéndonos al Señor en privado. Debemos pedirle que el Espíritu de Dios haga brillar su luz en nuestros corazones y recibamos su corrección, para de este modo recibir gracia por cualquier falta. No debemos estar ansiosos por nada, y en su lugar debemos buscar la venida de nuestro Señor. Si estudiamos la palabra de Dios y oremos en el Espíritu, entonces haremos sino esperar la repentina venida de Jesús. Sabremos que este mundo no es nuestro hogar y anhelamos que nuestro Señor venga por nosotros en cualquier momento. Si usted está aplicando estas 3 defensas, entonces entendería la auténtica gracia y no sería seducido a la lascivia por ningún mensaje de gracia pervertida. Dios nos asegura en su pacto, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. El libro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y el 27. Dios prometió poner el espíritu en nosotros, en cual nos dará poder para obedecer en todo lo que nos demande nuestro Señor. Y con esto termino, mis hermanos. Y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que puedan recibir la bendición que Dios le da, para vivir por toda la eternidad, y para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Repiten conmigo la oración de salvación. Y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y para los que se han alejado del camino de Dios, lo único que tú tienes que hacer es confesarle su pecado,
Arrepentite y yo te recibe con los brazos abiertos porque no quiere que nadie perezca. Y en cejar voy a hacer el Padre nuestro y en seguir una oración de bendición para el pueblo de Dios. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos deje caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y esta oración que Jehová se lo entregó a Moisés se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esto yo lo dejo a mis hermanos, que Dios me lo bendiga, me lo guarde. Que tengan una buena noche y un buen amanecer. Y acuérdense en darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.